Querida iglesia, buenos días. Buenos días. Oremos juntos. Amén. Padre Todopoderoso, Señor bendito y santo, te damos gracias por este momento de unión como iglesia. Que el Espíritu Santo fluya a través de cada uno de nosotros y nos permita no solamente entender tu palabra con la mente, sino que recibirla en el corazón y hacerla viva en el Espíritu. Que cada uno de nosotros salga bendecido, pero a su vez, Señor, reflexione sobre la vida que ha tenido y sobre los errores que hemos cometido. Bendícenos y salgamos grandes en fe y en oración de esta iglesia. Amén. Amén. Tenemos una gran reflexión bíblica el día de hoy. Nuestro tema es: el hombre no puede manipular a Dios. Y claramente acá surgen muchas preguntas, porque uno se dice, bueno, ¿cuándo el hombre ha manipulado a Dios? Y creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tratado de manipular a Dios. Y no respetamos su voluntad, sino que queremos hacer nuestra voluntad. Y nos sometemos por la carne. Pero ahí va la reflexión. Partamos con un contexto. Lo primero, vamos con un resumen compacto de lo que está viviendo Israel ahora. Y aquí vemos en la imagen cómo se nos da la instancia de que el pueblo sale del dominio de Egipto y, gracias a Moisés, va a la aventura y, acompañado de Dios, en medio de esta aventura, recibe las 12 tablas con los mandamientos y seguimos avanzando de la mano de Dios. Aunque el hombre es porfiado, cae muchas veces. Hay un tabernáculo que lo acompaña en este viaje y en este tabernáculo está la presencia de Dios. Esta arca, donde se va transportando Dios, justamente cumple un rol importante y es para que el hombre se sienta acompañado y con la presencia de Dios cerca de él. Pero ojo, pasan cosas cuando llegamos a la tierra de Israel y finalmente el pueblo de Israel se instala allí, porque tiene que enfrentar las batallas de los pueblos que estaban ahí ubicados y los que estaban alrededor, entre ellos los filisteos. Pero no hay reyes de parte del pueblo de Israel, sí hay jueces en este caso, y los jueces vienen a ser líderes militares de las tribus, que vienen obviamente a hacer la voluntad de Dios, pero no siempre la hacen. Los jueces son caídos. Y claramente se ve la carne y la humanidad en ellos. Dicho esto, vamos con la transición, porque ahora el pueblo de Israel está en apuros. Porque llegan acá los filisteos, todos sabemos que ahí habían gigantes, y obviamente grandes guerreros, mientras el pueblo de Israel trata de defenderse con lo que tiene. En este caso, nos encontramos ahí con el juez Elí y sus hijos, Ofni y Fines. Y claramente vamos a ver cómo ellos estaban alejados de Dios tratando de enfrentar la batalla. La confianza en el objeto. ¿Cuánta gente no tiene uno conoce con un santito que le bendiga en la cruz los objetos y se convierten en verdaderos fetiches de las personas? Y sienten que el poder está ahí, no, si fue bendecido en el templo de San Expedito y gracias a eso yo voy a hacer frente a lo que venga y no me va a faltar nada. Hay muchos cristianos que incluso de repente aparecen ahí con un elefantito, con un billete. No, es que eso es para la prosperidad. Pero ¿dónde está tu corazón? Es la gran pregunta. Y aquí nos encontramos con un objeto dorado, de oro, con 2 querubines arriba. Esta arca, fíjense en el arca y lo que tiene adentro. Adentro está la vara de Aarón. Y están las 12 tablas, están ahí también. Y hay un receptáculo donde hay maná. Y ahí está la presencia de Dios. Esa es el arca. ¿Ya? Y ella se ubicaba en un tabernáculo especial que hacían para que el arca estuviera guardada ahí. Y ojo que la gente podía entrar solamente un sacerdote una vez al año. Y claramente nos dice aquí que es un lugar sagrado. Pero veamos qué ocurre con la gente que es porfiada a los ojos del Señor. Porque aquí dice claramente, ¿ya? Y nos muestra que tras un enfrentamiento entre los filisteos y los israelitas, estos últimos son derrotados, muriendo 4.000 soldados. Ante esto los jefes de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos?
traigamos el arca del pacto del Señor, que está en el cielo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Vamos a llevar el arca. El arca gana. Nosotros nos quedamos de brazos cruzados. El arca gana por nosotros. Total, ahí está el Señor. Pero lo estoy utilizando para mi gusto. ¿Dónde está el corazón? Porque aquí, ojo que Elí no fue a la batalla. Mandó a sus hijos, Ofni y Fines. Pero esos hijos estaban realmente conectados con el Señor. No. Claramente no. Y aquí la Biblia es súper categórica y clara. Ofni y Fines, como líderes, tendrían que estar en comunión con el Señor. Pero fíjense las cosas que hacían ellos. Cuando había que hacer sacrificio, donde había que dejar ahí la gratitud, la mejor parte del animal para el Señor, y el resto para el hombre, en ofrenda, ellos cortaban esa gratitud, se la dejaban para ellos. La ofrenda del Señor se la dejaban para ellos, antes de ser quemada. Y muchos les decían, no hagas eso porque esa parte es del Señor. Y ellos se enojaban. Y como son los hijos de Elí, del juez, no se les podía decir nada. Hijitos de papá, dirían algunos. Sí. Y además de eso, cometían aberraciones sexuales, porque el arca estaba justamente en el tabernáculo, y muchas mujeres iban a orar allí, al tabernáculo donde estaba el arca, y hacían oración. Ellos, cuando veían mujeres que se acercaban, algunas las seducían y tenían relaciones sexuales frente al tabernáculo, donde estaba el arca. Entonces claramente su corazón no está conectado con el Señor, está conectado con el mundo. Y puede que sea una autoridad reconocida, pero no por Dios. Y ahí Dios, justamente en la derrota, también dio una respuesta. Pero ellos no entendieron y llevaron el arca. Freddy. La gloria de Dios, Juan 1:14, nos dice acá: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo. Cristo le va a enseñar acá a Ofni y a Fines cómo es la relación con Dios. Y se le enseña de esta manera. La relación es simplemente estar en gracia. ¿Cómo estoy en gracia con Dios? Cuando mi boca habla en comunión con Dios, cuando mis actos hablan en relación a lo que yo predico, a lo que yo digo, cuando hay arrepentimiento en mi corazón. ¿Quién más que Cristo, que el Verbo se hizo carne, nos muestra justamente lo que significa estar en comunión con Dios? Obedeció en todo momento a su Padre. Él nunca le pidió al Padre, ¿sabes qué? Que se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Esa es la primera gran enseñanza. Freddy. Y aquí tenemos otra gran etapa, porque falso gozo y temor pagano. Porque el 1 Samuel nos muestra acá, del 4 al 5 al 9, todo lo que ocurre cuando los filisteos se dan cuenta de que van a buscar el arca sagrada. Y del pacto, obviamente. Entonces tienen temor. Fíjense los pasajes que se leen acá. Dice: ay de nosotros que nunca nos ha pasado algo así. Ay de nosotros, ¿quién nos va a liberar de las manos de los dioses poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Ánimo, filisteos, sean hombres. Y si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, luchen como hombres. O sea, se dan ánimos, porque en realidad se sienten devastados. Oye, Dios tiene reputación y ya había hecho lo suyo ahí en el pueblo de Egipto, había mandado plagas, había abierto el mar. O sea, un Dios todopoderoso que muestra su tremendo poder. Y los filisteos lo saben. Y yo digo, ¿qué le pasa a los cristianos entonces? ¿Qué le pasa al pueblo de Israel que no es capaz de darse cuenta de eso y simplemente lo trata de ocupar como amuleto? Y aquí viene una parte no menor, Freddy. Porque Isaías nos dice acá, 53:5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz y gracias. A sus heridas fuimos sanados. Cristo sin duda es un ejemplo
donde se ve la gloria de Dios y la justicia de Dios, porque Cristo se sacrifica. Él no está esperando que alguien dé su batalla. Él da la batalla por el Padre y está en comunión con el Padre, y lo muestra en muchas oportunidades dentro de la Biblia. En Mateo 4, 8, 10, cuando el diablo lo va a tentar, y lo sube a un cerro y le dice: mira, todo esto puede ser tuyo, arrodíllate ante mí. Y él le dice: momento, no tentarás al Señor tu Dios, solamente adoraré al Señor mi Dios. Punto, se acabó. ¿Se dan cuenta? No dejó que su corazón se corrompiera y finalmente siguió en comunión con el Señor. Lo que claramente ni Elí ni sus hijos lo estaban haciendo. El desastre y la gloria perdida. Y aquí viene el rasgado de vestiduras. Porque vemos claramente cómo la derrota es inminente. Todos pensaban que podían ganar llevando el arca, pero la verdad es que no ocurrió nada. Simplemente fue peor la derrota. Si en la batalla anterior habían muerto 3.000 aproximadamente israelitas, ahora hablamos de más de 30.000. Y es demoledor, porque justamente lo muestra aquí. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30.000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Fines, los dos hijos de Eli. Murieron sus hijos, ya no están. Estaba el arca ahí, y uno puede decir: pero ¿cómo si estaba el arca ahí? Dios estaba ahí. ¿Cómo permitió la derrota? Y aquí uno dice: hay algo que no entiendo, porque en definitiva, si estaba Dios ahí, ¿por qué lo permitió? Y la respuesta es clara: porque no hay comunión con el Señor. Estoy pidiendo, pero mi corazón está en armonía con el Señor. Y ellos simplemente trataban de utilizarlo como objeto, en vez de aceptar su voluntad. Ese es el error. Y por lo mismo, vemos acá la derrota. La derrota fue tremenda. Murieron los hijos de Elí. Hay desesperanza. Incluso voy a hacer un pequeño agregado acá, porque cuando llega después la noticia de Elí, y aquí me acordé de Hugo, porque sé que a Hugo le gusta mucho Condorito, ¿ya? Elí, que estaba en su trono, se cayó hacia atrás y se desnucó, quedó plopo, como diríamos, ¿ya? Como diría Pepo. Y ojo que su nuera, la Fines, iba, digamos, a tener un hijo. Estaba muerto, pero su esposa comenzó a tener síntomas de parto, y automáticamente el hijo nació. Y ella dijo: oh, la gloria ha sido desterrada de Israel. Pero ojo, ¿podemos encontrar para un cristiano victoria en la derrota? Y aquí leamos, porque la Biblia es clara, no nos da interpretación alguna. Colosenses 2, 14, 15 nos dice: y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderosos, a los poderes y a las autoridades, y por medio de Cristo los humilló en público, al exhibirlos en su desfile triunfal. Isaías nos habla acá de Cristo. Y Cristo, ojo, porque es un Cristo que colocó mi pecado, colocó tu pecado en la cruz. Y ahí quedó, clavado y en victoria. Porque nosotros claramente somos salvos gracias a ese sacrificio. Y ahí nosotros tenemos que ser agradecidos. Y también cómo esta gracia inmerecida nos fue concedida a cada uno de los que está acá y a los que no pudieron llegar también. Y es esa gracia la que tenemos que justamente nosotros transmitir a los demás. Este regalo inmerecido. Y el mundo puede haber dicho: fíjense en todos los romanos como tienen que haber visto a Cristo en ese minuto. Humillado,
con latigazos, sangrando, herido. Para ellos era una victoria romana, pero Dios en su propósito encontró justamente victoria en esa derrota, porque para todo el mundo, para nosotros, mejor dicho, como cristianos, Cristo estaba dando su vida y finalmente nos estaba salvando. Para unos era una derrota frente a lo que era Cristo, que somos, digamos, todos nosotros cristianos, pero fíjense en las miradas que hay. El romano con su mirada carnal, pero el cristiano con su mirada espiritual. Y aquí llegamos finalmente por qué Dios en ocasiones no escucha nuestras oraciones. Y quiero hacer una reflexión, porque tenemos que traer esto a nuestras vidas. Y muchas veces nos pasa, y a mí me pasa todo el tiempo. Y voy a recordaba yo mientras preparaba todo esto, justamente una instancia en que yo estaba con trabajo. Yo llevaba poco tiempo trabajando y justo me llega una oferta de trabajo de un compañero de tesis que estábamos haciendo un magíster ahí y me ofrece irme a Quillota con él. Pero fíjense en el Juan cómo pidió. ¿Qué pedía Juan en ese minuto? Decía: Señor, por favor, te pido para que me digas si en este trabajo me va a ir mejor que en el anterior, si voy a estar más tranquilo, y si además de eso, dime si acaso voy a tener estabilidad laboral, si me puedo cambiar o no me puedo cambiar. Cuando mi oración, y después lo vi, debería haber sido otra, y haber dicho: Señor, ¿en qué lugar te puedo glorificar mejor? ¿Dónde puedo trabajar para tu reino? ¿Y de qué manera puedo llegar a más personas para bendecir? O sea, sí, estaba actuando mal. Mi mirada estaba totalmente puesta en mí y en lo terrenal. Y estaba utilizando a Dios como un objeto para mi servicio, en vez de yo glorificarlo con mi servicio hacia Él. Error. Grave error. Freddy. Mateo 15:8 nos dice justamente acá, y nos da una tremenda reflexión porque nos dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y aquí justamente nos habla del doble ánimo. Nos habla cómo el pueblo muchas veces lo que hacía era hablar del Señor, y se lo decía principalmente acá a aquellas personas que estaban, a los fariseos, a los judíos ya legalistas, como ellos enseñaban mucho la palabra, pero en su práctica, ¿qué pasaba con ellos en el día a día en la práctica? Y ahí estábamos al debe. Y justamente esa palabra para dejar en evidencia ese egoísmo de las personas muchas veces y las apariencias, por eso la máscara, lo que aparentamos hacia afuera versus lo que somos por adentro. Antes de pedir en oración, recuerda, y esto va textual para ustedes, muchos buscan a Jesús solo por los beneficios que tiene: santidad, éxito, protección, tratándolo como Israel trató el arca. Pero Jesús no es un medio para un fin, Él es un fin en sí mismo. El Evangelio no nos ofrece un objeto para ganar nuestras batallas terrenales, sino una persona que ya ganó la batalla definitiva por nuestras almas. Por eso somos salvos. La batalla fue dada y fue ganada. Tenemos victoria. Pero ojo, recuerden, cuando cada uno de ustedes sienta que Dios no está escuchando, no cuestione a Dios, cuestiones a sí mismo. Fred. Antes de pedir en oración, revisa. Y este es un check, un escaneo que tenemos que hacernos todos antes de ir a la presencia de Dios y orar. ¿Dónde está mi mente? Con el grupo de jóvenes hablamos del yelmo dentro de la armadura de Dios. ¿Dónde está mi mente? ¿Dejo acaso que esos pensamientos ingresen a mi cabeza? Me encanta la frase de Lutero cuando él dice: justamente el problema no son los pájaros que te hablan en el oído, sino cuando hacen nidos en tu cabeza. O sea, estamos dejando que esas ideas negativas hagan ruido acá. Nos estamos preocupando justamente de recibir todas las tonteras del mundo, cuando nos hablan de temas de plata,
de tonteras, pues de reality, empezamos a tontear, o sea, nuestra mente empieza a divagar en eso. Bueno, si es así, vuelve a tu eje. ¿Cómo vuelves a tu eje? Bueno, deja un tiempo de oración, coloca alabanza y busca una palabra también que pueda reprender esos malos pensamientos que estén en tu mente. Mateo 22:37 dice justamente eso. Ama al Señor tu Dios con tu cuerpo, con tu espíritu y con tu mente. Enfócate. ¿Tienes ahí esa palabrita? Esa cita bíblica que muchas veces te actúa de limpia parabrisas, te saca toda la mugre para seguir adelante en tu camino. Revisa tu corazón también, porque como dice Lucas 6:45, en la boca abunda lo que hay en el corazón. Y por lo mismo tenlo presente. Si tú estás hablando puras casas de pescado, si tus comentarios son inapropiados, si estás actuando en forma prepotente, si todos los cagüines que te dicen los transmites a los demás y te conviertes en un cagüinero, refrena tu boca y piensa que tienes que volver al eje y estar en armonía con el Señor. Y el Espíritu, ¿estamos realmente dejando que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros? Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, todo el miedo que tenían antes, todo ese miedo, que estaban aterrados ellos antes de salir a predicar, más que yo. Todos ellos decían, pero Señor, ¿cómo lo hago? No tengo las herramientas, yo no soy como tú, etc. Y automáticamente el Señor, cuando llegó el Espíritu Santo a ellos, tuvieron miedo, tuvieron seguridad, tuvieron la convicción de que estaban haciendo lo correcto y también la sabiduría para poder actuar como Dios manda. ¿Eso está pasando en ti? ¿Realmente hay algo que se mueve, que te frena y que te activa para hablar a otro compañero de Dios o para orar por él cuando está pasando por alguna necesidad? Cada uno tiene que reflexionar sobre cómo estamos. Y yo creo que ahí también vamos a encontrar muchas respuestas. Quizás hay aquellas oraciones que no han sido escuchadas, porque Dios también habla con su silencio. Y aquellas respuestas que sí han sido dadas y por qué el Señor las dio en su momento, en su lugar indicado. Quizás la culpa no es de Dios, la culpa es tuya. Y no es que la gloria haya sido desterrada, como decía la esposa de Fines, sino que yo me alejo de Dios. Él nunca se aleja de mí, yo soy el que me alejo de Él. Oremos. Padre Todopoderoso, Santo y Bendito, gracias por tu palabra. Gracias por cada reflexión, por cada momento y por conectar, Señor, porque tu palabra nunca llega vacía en nuestros corazones. Haz ese trabajo tan importante que requiere nuestro espíritu, Señor, y revívelo si es que está opacado, y levántanos, Señor, si estamos caídos. Te pedimos todo esto, Padre amado, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.